Lo que van a escuchar es un evento que le ocurrió a mi hermano mayor. Él se ganaba la vida como taxista y siempre fue una persona incrédula respecto a lo paranormal. Solía reírse de las historias que la gente contaba, hasta que una noche le tocó ver al mismo diablo en persona. En aquel tiempo mi hermano salía con una joven originaria de Colcingo en Puebla, un lugar apartado entre el monte, donde la gente acostumbra regresar temprano a casa por la leyenda de que el diablo se aparece en el camino principal. Incluso los taxistas evitan entrar de noche. Aquel día, después de terminar su jornada, fue a visitarla. Pasaron un buen rato, pero se le hizo tarde. Eran ya las 11 de la noche cuando emprendió el regreso a casa, sin imaginar que esa noche marcaría su vida para siempre. Apenas salía del pueblo cuando su carro comenzó a fallar hasta detenerse por completo. Tras varios intentos por repararlo, comprendió que no lograría encenderlo, así que decidió regresar caminando a casa de su novia para pedir quedarse allí hasta la mañana siguiente y buscar después un mecánico. Avanzó alumbrándose solo con la linterna de su teléfono, adentrándose por los caminos cubiertos de maleza. Al principio escuchaba el canto de los grillos, pero de repente un rebuzno lejano le heló la sangre. Apretó con fuerza la mochila que llevaba, preparado por si tenía que defenderse. De repente todo quedó en silencio, y solo el viento moviendo las ramas rompía la quietud. Entonces volvió a escuchar el mismo rebuznar, pero esta vez tan cerca que lo sintió en el oído, acompañado de una respiración profunda a su costado. Al voltear a la derecha vio una cabra enorme, erguida sobre sus patas traseras, y era más alta que él. Tenía una sonrisa grotesca, mostraba los dientes y respiraba con fuerza sin moverse. Su instinto fue retroceder lentamente hacia la izquierda, y en cuanto tuvo la oportunidad echó a correr. Miraba atrás completamente aterrado, y todavía alcanzaba a verla siguiéndolo. No se detuvo hasta llegar a casa de su novia. Ella lo recibió asustada, pues mi hermano lloraba y gritaba del terror. Más tarde el padre de la muchacha le dijo que la leyenda del diablo era cierta, y que lamentablemente le había tocado comprobarlo por sí mismo. Durante 4 días no pudo dormir ni comer del miedo. Curiosamente, poco antes se había tatuado a Lucifer como ángel caído, aunque nunca supimos si aquello tuvo relación con lo sucedido. Fui con una persona que sabía del tema, y me entregó unas cruces benditas para colocar en su cuarto. Lo hice con cuidado, y en los días siguientes mi hermano recuperó el sueño y el apetito. Hoy en día no asegura qué fue lo que vio aquella noche, pero desde entonces jamás vuelve tarde a casa, y aprendió a respetar todo lo relacionado con lo paranormal. Me gano la vida como mototaxista, y una pareja me contrató para recogerlos todos los días a las 10 de la noche en el Parque de Nuevo México. Siempre eran mi último servicio. El recorrido iba desde el parque hasta Cristóbal Obregón. Aunque era un trayecto largo, no me importaba, pues me pagaban bien, aunque terminaba muy tarde. Un viernes cualquiera fui por el servicio. En el camino vi a un hombre discutiendo con un taxista. Me pareció un poco extraño, pero no le di importancia, de tal forma que seguí con mi ruta. Más adelante, sobre la carretera a Obregón, me crucé con un grupo de borrachos que caminaban por la calle. Dejé a mis pasajeros en su destino y emprendí el regreso a casa. En el camino de vuelta volví a ver al mismo grupo de borrachos avanzando igual que antes, riendo y gritando de forma violenta. Un poco más adelante, cerca de la bodega de Segalmex, volví a ver al hombre que había estado discutiendo con el taxista, pero esta vez estaba solo y me hizo la parada. Aunque ya estaba cansado, pensé que quizá necesitaba que lo llevara a un lugar cercano. Me detuve para brindarle el servicio, y él me pidió que lo llevara hasta Tenochtitlán.
un sitio muy retirado de donde estábamos, y gran parte del camino era de terracería. Le dije que no porque era muy tarde y peligroso, y le recomendé regresar con cuidado porque una pandilla de borrachos venía cerca, y tal vez podían hacerle daño. El joven insistió para que lo llevara. Decía que no sabía dónde estaba, que había venido de vacaciones con unos amigos y se había perdido, y que el taxista anterior lo había dejado varado en ese lugar. Me rogó que lo ayudara, y hasta me ofreció pagarme lo que yo pidiera. Aunque estuve tentado, finalmente me negué, y seguí mi camino a casa. Poco después, por la carretera antes de entrar a Nuevo México, vi a una mujer llorando en la orilla de un monte oscuro cerca del basurero. Era una señora mayor de cabello corto y rizado, pero muy bien peinada. No me hizo la parada, pero me llamó la atención su actitud. Reduje la velocidad, y al pasar junto a ella mi mototaxi se apagó de la nada. Pensé que se debía a que iba muy despacio, así que intenté encenderlo de nuevo, pero no arrancaba. Entonces noté que aquella mujer me observaba fijamente. Lloraba de forma desconsolada, y con voz temblorosa me pidió que ayudara a su hijo porque lo iban a matar. Al ver su rostro sentí un terror indescriptible. Su piel era amarillenta, y su cara huesuda y llena de ojeras. Comprendí en ese instante que no era una persona viva. Desesperado intenté prender el mototaxi en varias ocasiones, mientras ella me repetía que ayudara a su hijo. No sé por qué, pero puse el cambio en reversa, y de pronto el motor encendió. Aceleré hasta llegar donde había visto al joven y le pedí que subiera rápido. La pandilla se encontraba a 100 metros de nosotros, y apenas me vieron comenzaron a correr hacia el mototaxi. Aceleré con todo lo que pude mientras ellos corrían detrás, pero no lograron alcanzarnos. El silencio reinó durante el resto del trayecto. El joven y yo estábamos en shock. Cuando pasé nuevamente por el sitio donde había visto a la mujer, ya no había nadie en el lugar. Sentí un alivio recorrer mi cuerpo, pero al tomar una curva y mirar por el retrovisor, vi algo que me congeló la sangre. La mujer iba con nosotros sentada junto al muchacho, sonriendo de manera agradecida. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Mis manos y pies se entumecieron, y apenas podía controlar el mototaxi. Cuando por fin salimos del peligro, reuní el valor para mirar atrás, pero la mujer ya no estaba. Había desaparecido sin dejar rastro. Mientras avanzábamos traté de tranquilizarme, y entablé conversación con el muchacho. Le dije que aquella era una zona peligrosa de noche, y que no debía volver a pasar por ahí. El joven, aún tembloroso, me contó que cuando vio acercarse a la pandilla, sintió un miedo terrible, y pidió ayuda a su madre, una madre que había muerto hacía apenas 2 semanas. Entonces lo comprendí todo. Le pregunté cómo era ella, y su descripción coincidía exactamente con la mujer que yo había visto. Sorprendido, el joven me preguntó cómo sabía. Le respondí que su madre había venido con él, que ella fue quien me mandó a recogerlo. Se echó a llorar con un dolor tan profundo que casi lloró junto a él. Esa fue mi aterradora experiencia, y nadie me la contó pues la viví yo mismo. Lo que vi esa noche fue real. Aquella mujer era una madre que desde el más allá me envió a proteger a su hijo, porque el amor de madre incluso después de la muerte no tiene límite. Soy taxista de oficio, y quiero contarles una historia verdaderamente escalofriante que me sucedió hace algún tiempo. Una noche mientras trabajaba, una joven me hizo la parada en una plaza muy transitada. Me pidió que la llevara a una colonia ubicada en las afueras de la ciudad. Eran casi las 12 de la noche cuando inicié el recorrido hacia el destino que me había indicado. Todo transcurrió con normalidad.
La muchacha me pagó al llegar, bajó del taxi y se marchó sin decir nada. Después de dejarla, continué manejando para salir de la colonia. Cabe mencionar que aquella zona no está pavimentada, por lo que debía conducir despacio debido a los baches. A los costados del camino abundaban los árboles y terrenos baldíos, lo que hacía el ambiente más solitario. Cuando estaba por salir, pasé cerca de unos grandes árboles de ceiba. En ese tramo no había ninguna casa, y de repente el viento comenzó a soplar con fuerza. Justo a mitad del camino el carro empezó a dar tirones. Pensé que se trataba de una falla menor, así que me detuve y bajé para revisarlo. En ese momento comencé a sentir un frío inusual, y a lo lejos escuché unos lamentos que helaron mi sangre. Traté de no asustarme ni sugestionarme, pensando que quizás se trataba de algún animal. Terminé de revisar la unidad y volví a subir. El motor encendió sin problemas y decidí continuar. Sin embargo, pocos metros después el vehículo empezó a comportarse de manera extraña. Aceleraba solo y no respondía a los pedales, y las luces del tablero y los faros bajaban y subían de intensidad, como si la batería se estuviera descargando. En ese instante sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, y una sensación indescriptible me hizo presentir que algo malo estaba por ocurrir. El ambiente se volvió más pesado. Miré hacia todos lados buscando una explicación, y entonces la vi de frente. Junto a uno de los grandes árboles de ceiba, había una mujer vestida de enfermera. Estaba inmóvil y de pie, como si estuviera esperando a alguien. Un miedo profundo me invadió. Intenté apartar la mirada, pero sentí que la vista se me nublaba, como si algo me obligara a mirarla. Era una sensación de atracción, como si me llamara para que bajara del taxi. El cuerpo se me paralizó por completo y el aire se volvió helado. Cerré los ojos con fuerza y comencé a rezar el Padre Nuestro. Al hacerlo sentí cómo el ambiente a mi alrededor se calmaba poco a poco. Cuando abrí los ojos, la mujer ya no estaba. Sin pensarlo 2 veces arranqué el carro y conduje a toda velocidad hasta salir de aquel lugar. Esa noche al llegar a casa no pude dormir bien, pues la imagen de aquella mujer no salía de mi mente. Tiempo después y movido por la curiosidad decidí investigar. Fue entonces cuando supe que nadie se atreve a pasar por ese camino durante la noche, pues años atrás una enfermera perdió la vida allí mientras se dirigía a su trabajo. Desde entonces muchos aseguran haberla visto, como si su alma siguiera esperando para cumplir con su último turno. Mi padre es taxista desde hace mucho tiempo, y una noche cuando ya casi terminaba su turno, y estaba a unas calles de llegar a casa, un joven de aspecto completamente normal le hizo la parada. Le pidió un viaje largo, y a mi padre le pareció una buena oportunidad para ganar un poco más de dinero. El muchacho le explicó que iba rumbo a la casa de su madre, pues acababa de salir de una fiesta. Durante el trayecto algo extraño comenzó a ocurrir. Un olor a azufre empezó a impregnar el aire dentro del taxi. Mi padre, aunque extrañado, no quiso darle importancia y continuó conduciendo. Finalmente llegaron al destino. El joven le dijo que subiría al departamento de su madre para pedirle dinero y así pagarle el viaje. Antes de entrar le dio el número del departamento por si necesitaba buscarlo. Mi padre decidió esperarlo, pero pasaron más de 30 minutos y el muchacho no regresaba. Inquieto decidió ir a tocar la puerta. Al hacerlo lo recibió una mujer con semblante triste y cansado. Mi padre apenas alcanzó a explicarle que había llevado a su hijo en el taxi, cuando algo en la sala lo dejó paralizado. Adentro estaban velando a un joven, y era el mismo que minutos antes había transportado. Mi padre y la señora se miraron desconcertados,
y sin poder pronunciar palabra. Ninguno comprendía cómo era posible que el muchacho estuviera allí, cuando él mismo lo había dejado en la puerta momentos atrás. Aquel encuentro marcó profundamente a mi padre, y hasta el día de hoy recuerda con claridad el olor de azufre, el silencio sepulcral del departamento y el escalofrío que recorrió todo su cuerpo, al darse cuenta de que había llevado el alma de alguien que ya no pertenecía a este mundo. Yo me gano la vida conduciendo un taxi pirata, y una vez me tocó hacer un viaje rumbo a Oaxaca. No sé si muchos lo sepan, pero hay un tramo pasando Miahuatlán que es pura sierra, curvas interminables y subidas demasiado empinadas. Mi carro ya era viejo, así que le costaba bastante avanzar por ese camino, y para colmo en aquella zona no hay señal. Aquella noche me tocó manejar de madrugada. Ya iba cansado pues apenas había dormido, y el reloj marcaba casi las 12 de la noche. La carretera estaba completamente vacía, y no se veía ni un solo vehículo en el trayecto. Todo transcurría con normalidad, hasta que empecé a notar algo extraño. Sin saber por qué mi mirada se desviaba constantemente hacia los costados del camino. Al principio no le di importancia pues solo veía monte y sombras, pero después de un rato a lo lejos alcancé a distinguir algo. Eran unas vacas y toros blancos, 3 o 4 tal vez, pero entre ellos había uno completamente negro. Al principio no me pareció nada fuera de lo común, hasta que lo observé con más atención. Les juro que lo que vi no era normal, pues aquel toro negro tenía cara de persona, una cara alargada con ojos enormes y completamente oscuros. Sentí cómo se me congelaba la sangre. Traté de convencerme de que era el cansancio, de que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero en el fondo algo me decía que no fue una ilusión. Hasta la fecha no sé qué era exactamente lo que vi aquella noche, pero desde entonces cada vez que paso por ese tramo, procuro no mirar hacia el costado del camino,